Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. Les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge, pero también el conductor de este programa Te Seguiré, aprendiendo de la fe católica, ¿verdad? Es un espacio para aprender, para alimentarnos bien de la palabra de Dios y de otras tantas cosas como el catecismo y tantas cosas que tiene la iglesia para incentivarnos a conocer más a Dios y de esta forma poder defender nuestra fe, ¿verdad? Hace ya 2 semanas comenzamos un tema, probablemente que hoy lo vamos a terminar. Es un tema en relación a cómo recibir un milagro, un tema maravilloso. Muchas veces nosotros sabemos lo que es un milagro, muchas veces nosotros decimos, será un milagro, o milagro es tal cosa, ¿no? O mira, eso fue un milagro. ¿Ves? Siempre alucimos a algo que un milagro viene siendo, ¿cierto?, algo que no se puede explicar. Está algo sobrenatural, algo que el hombre no puede hacer. Es algo que ocurre y por esa sobrenaturaleza nosotros nos quedamos estupefactos, que nos quedamos anodadados, ¿verdad? Nos quedamos con la boca abierta mirando lo que ha ocurrido porque no hay explicación, no podemos explicar lo que ha ocurrido. Eso es un milagro, ¿verdad? Hay muchos milagros de diferentes formas, en las enfermedades, en las partes materiales, en las partes espirituales, en las partes personales. Hay muchas formas de recibir un milagro. Y Dios nos quiere regalar milagros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué ¿Por qué es que todos los días no recibimos un milagro? Cuando deberíamos de recibir un milagro todos los días. ¿Pero por qué no? ¿A qué se debe? Cuando Dios dice que si tú estás dispuesto y tienes mucha fe, tú puedes recibir milagros cuantas veces se te dé la gana. Pero lamentablemente hay veces puede pasar meses para recibir uno, a lo mejor años. Entonces tenemos que analizar eso y eso es lo que estamos viendo justamente en este tema, en este programa, para que usted sepa, ¿verdad? Y además que el tema anterior a que era cómo llenarse del Espíritu Santo, va de la mano con cómo recibir un milagro. Va de la manito. ¿Ok? Entonces, si usted no vio o no escuchó el tema anterior de cómo llenarse del Espíritu Santo, pues nada, vaya 2-3 lunes atrás y busque en Radio Paz 8:30 AM en Facebook, busque los videos, busque la parte donde dice Te Seguiré y ahí va a ver los temas del Espíritu Santo y usted podrá llenarse de él si usted desea. Como todos los lunes nosotros comenzamos, ¿cierto?, con una oración inicial pidiendo por todos aquellos que necesitan de una oración, de una mano misericordiosa de Dios, de una sanación. Entonces nosotros vamos a pedir ahora, sobre todo por aquellas personas que están muriendo en Ucrania, ¿verdad? Esta guerra tan tonta, tan sin explicación, de una persona que se le ha metido en la cabeza algo que no debe. Y acuérdense que cuando hablamos del Espíritu Santo, yo dije una parte, dice, si usted tuviera el Espíritu Santo dentro de usted, si usted tuviera, habría maravillas, no habría guerra, habría mucha paz.
mucha paz. No existiría esto de la guerra, para nada, para nada. Pero ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo no está dentro de estos gobernantes, gobernadores, de estas personas que tienen el poder de estar arriba, comandando. Entonces no tienen Espíritu Santo. Ahí uno se da cuenta de inmediato y miren lo que caemos, ¿verdad? Hay mucha gente muriendo, mucha gente inocente, niños, mujeres. Ahí estuve viendo una noticia esta mañana de que ayer o el fin de semana había una mujer que estaba dando a luz a un niño y en un bombardeo, justamente en un bombardeo que hizo Rusia en Ucrania. Y hoy dieron la noticia que esa mujer no pudo sobrevivir, ni el niño tampoco. Qué lástima. Qué lástima, Dios mío. Así que vamos a orar por todas esas personas que necesitan de Dios y para que la guerra se acabe, para que esto se acabe, para que esto ya no siga, para que no haya más muerte, para que no haya más sangre, ¿no? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te pido enfáticamente por todas esas personas que están enfermas, incluso por aquellas que todavía están luchando contra el COVID-19. Entonces, te pido por cada una de ellas, te pido por aquellos que están sufriendo algún tipo de enfermedad, ya sea el corazón, ya sea los riñones, los pulmones, algo que puedan tener dentro de su cuerpo y que necesitan de la sanación, para que tú pongas tu mano misericordiosa en ellos. Te pido por aquellas personas que están escuchándome o que me están viendo, para que las cuides, las bendigas, las protejas, Señor. Te pido por las familias de cada uno, por mi familia también. Te pido por ese niño que viene en camino, que ojalá en 6 meses él estará con nosotros. Así es que te pido por él, para que sea una bendición para toda la familia. Voy a ser tío abuelo, así que te pido por eso, por ese niño que viene en camino. Te pido por los sacerdotes, los seminaristas, los diáconos, las monjitas, los teólogos. Te pido por Monseñor Garza, Monseñor Wensky, por el Papa, por todos ellos, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, entonces estamos hablando de los milagros. ¿Cómo recibir un milagro? ¿Verdad? ¿Cómo recibir un milagro? Los milagros existen y ocurren todos los días ocurren milagros. Si no es a usted, a lo mejor es a la vecina o a alguien de la familia o a alguien de las amistades o a lo mejor dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, dentro del estado, en alguna parte está, en estos momentos, justamente ahora, alguien está recibiendo un milagro, ¿verdad? Justamente en estos momentos. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Les recuerdo que el milagro es un concepto dado a un evento muy inusual, ¿ok? Que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. A la intervención divina. ¿Ok? O sea, un evento inexplicable de las leyes naturales o científicas, como curar, sanar. Un ciego, por ejemplo. Cuando Dios sanaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, ¿verdad? Y cosas así. Entonces debemos pensar que nosotros, usted y yo, somos un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque hace 100 años nosotros no existíamos. Somos un milagro de Dios.
Somos un milagro en nuestra familia, ¿verdad? Cuando nacieron, nos vieron nacer, crecer y ser lo que somos. Somos un milagro, ¿verdad? Así que les hablé anteriormente, les hablé del leproso que le pide al Señor que lo sane. Le hablé también del centurión que le pide que le sane al sirviente. Pero estas dos personas tenían una característica única. ¿Cuál era? La fe. La gran fe que tenían. Y entonces la humildad. ¿Por qué la humildad? Básicamente porque, miren, el leproso le dice, si tú quieres, y el centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará. Entonces, son una fe muy grande, una fe inmensa que tenían estas personas, donde Jesús indudablemente los curó por esa fe. Los curó por esa fe. Así que imagínense, es algo que nosotros debemos pensar y analizar para que podamos, ¿cierto?, tener en cuenta de qué es lo que se necesita para recibir un milagro, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado en los programas anteriores, así que usted puede ir a los programas anteriores y buscarlo. Nosotros hemos conversado al respecto. Les hablé también de cuando Jesús estaba en la barca, estaba dormido, comenzó una tormenta inmensa y los discípulos que estaban en la barca sintieron miedo. Y a tal grado ese miedo que sintieron, que fueron ahí y despertaron al Señor. Le dijeron, ayúdanos porque nos vamos a ahogar. Y Él le dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Él levantó la mano, la tormenta se paró. ¿Verdad? Y muchos decían en el versículo 27, asombrados, decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar les obedece? Los vientos y el mar les obedecen. Es increíble. Estando con Él todo el día, escuchándolo, pasando tiempo con Él, y no sabían quién era Él. No sabían, no tenían idea. Eso le pasa a muchos hoy en día. A muchos. Van a misa, van al Santísimo, van a unas reuniones espirituales y todavía aún así no saben quién es el Señor. No saben, no tienen idea. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo usted lo puede saber? Pues fácil. Haga una pregunta de la Biblia. Hable sobre un versículo. A ver si lo conocen. ¿Qué es lo que hizo Jesús en Mateo? Vamos a decirle, Mateo 8, 1, 10. Díganle así tan simple. ¿Qué hizo Jesús en Mateo 8, 1, 10? Y no van a tener idea. No van a saber. No van a saber. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué milagro hizo Dios? ¿Qué milagro hizo Jesús? No van a saber, porque no lo conocen. No conocen a Jesús, no conocen el poder de Jesús. ¿Verdad? Y así estamos. Así estamos. Lamentablemente, así estamos. ¿Okay? Les hablé, ¿cierto?, de eso cuando la barca, ellos pensaban que se iba a hundir y el Señor, ¿cierto?, les salva. Él levantó su mano y la tormenta se acabó. ¿Okay? Pero el asunto es el siguiente. Todos tenemos tormenta en nuestra vida. Todos pasamos alguna tormenta.
Hay veces que la tormenta es más fuerte, hay algunas tormentas que son más fuertes que otras porque son más graves, ¿verdad? Los problemas, estoy hablando de los problemas, tormentas, problemas. Hay problemas más grandes que otros. Indudablemente que eso, ¿cierto?, hace mucho daño en nuestra vida, mucho daño, y sentimos mucho miedo, mucho miedo sentimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrir al Señor. Como los discípulos recurrieron al Señor cuando Él estaba ahí, ¿cierto?, en la barca, y sentían miedo por la tormenta que estaba pasando porque creían que se iban a ahogar. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando tenemos un problema grande, ¿qué es lo que hacemos? Acudir al Señor. Pero la cosa no es acudir al Señor. La cosa es que lo hacemos única y exclusivamente cuando estamos en problemas. Pero cuando estamos en la buena, como cuando estamos en la buena, no acurrimos a Él. Te pide 1 hora a la semana para que vayas a misa, no vas. Te pide 1 hora en el Santísimo, no vas. Te pide que ores, ya sea en tu casa o en algún lugar, no lo haces. Pero cuando estamos en dificultades, cuando tenemos una tormenta en la vida, entonces sí, ahí acudimos a Él. Y empezamos todos los rezos, Padre Nuestro, el Ave María, y hacemos una seguidilla de rezos ahí, ¿verdad? Entonces, estamos mal. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando usted está en la casa sin ningún problema, tiene un hijo, una hija o alguien, un ser querido, y esa persona, ya sea él o ella, esa persona se acuerda de usted única y exclusivamente cuando tiene problemas. Nada más. Cuando no tiene problemas, ni sabe de esa persona. No sabe nada. Nunca la llama, nunca le escribe, nunca hace nada. No sabe nada. Puede pasar meses sin saber nada de esa persona. Pero cuando tiene un problema, ahí sí, la está llamando, le está escribiendo, la está azotando con llamadas y pidiéndole favores o pidiéndole lo que sea para que le pueda ayudar. ¿Verdad? Bueno, esa es la situación. Nosotros acudimos al Señor cuando estamos en un problema grave, ¿verdad? Y que es tan grave que tenemos miedo de que pueda ocurrir. Tenemos mucho miedo. Y entonces, indudablemente, que nos acercamos a Él. Qué lástima que es, nos acercamos a Dios única y exclusivamente cuando necesitamos algo. Qué lástima. Qué lástima. Entonces, muchas veces lo llamamos, muchas veces le oramos, muchas veces le rezamos, pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que hace usted? Lo pone en duda. Primero dice, no me escucha. ¿Verdad? No me escucha. Segundo dice, no me quiere. Yo no soy nada para él. Después dice, no debe de existir. Porque si no me escucha, no hace caso a los pedidos que yo le hago, entonces ese Dios no existe. Entonces lo pone en cuestionamiento. ¿Será que tú existes en verdad o no? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios se demoró 2 días, 3 días en resolver el problema, cuando tú lo querías en 2 o 3 horas. ¿Verdad? Entonces, después fuimos a Lucas 18:1, donde dice, le enseñó la parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse, porque la mejor forma de recibir un milagro es la constancia en la oración hacia el Señor. Si usted ora constantemente, usted va a tener 2 cosas primordiales en su vida. Una, al Espíritu de Dios, y 2, los milagros que le quiera regalar. Recuérdese que cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted está muy vulnerable a tener dones del Espíritu Santo, que son dones que regala el Señor. Pero también tiene la posibilidad de recibir regalos, recibir milagros de Él.
Su vida cambia por completo. Por eso los santos, las personas que han llegado a ser santas, han recibido muchos milagros y dones en su vida. ¿Ah? Muchos. Algunos tenían el poder, Dios les daba el poder de poder sanar. No era en la persona que sanara, no, Dios lo hacía, pero a través de él. ¿Ah? Muchos. Hay algunos que hablaban con los animales. ¿Él hablaba con los animales? No, era Dios que le daba el don de poder hablar con los animales y entenderlos. ¿Quién lo hacía? San Francisco de Asís. Entonces, son cosas que cuando usted tiene al Espíritu de Dios dentro de usted y además está con Dios, está cerca de Dios, entonces indudablemente que va a poder recibir grandes regalos. Yo les conté el otro día la historia del niño que le preguntaba al papá cuán grande es Dios. Y el padre le apuntaba y le decía, mira, ¿tú ves ese avión que va en el cielo? Y dice, sí. ¿Cuán grande es ese avión? Oh, es chiquitico. Después cuando lo llevó al aeropuerto le dice, ahora, ¿cuán grande es ese avión? Dice, es grandote. Indudable, porque mientras más lejos estés de Dios, más chiquito lo vas a ver. Mientras más cerca, más grande. Entonces, eso es lo que tú tienes que mirar. Eso es lo que tú tienes que ver. Que mientras más cerca estés de Dios, más posibilidades tú tienes de que tu vida sea otra, totalmente diferente. Si esas personas de Rusia, esos gobernantes de Rusia, estuvieran cerca de Dios, no estaría pasando la guerra en estos momentos. No estaría. ¿Me entienden? Entonces, usted tiene que luchar por acercarse a Dios. ¿Cómo se acerca a Dios? A través de la oración. Oración, oración, oración. Y más oración. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Por eso en Lucas 18:1 dice, después le enseñó una palabra que era necesario orar siempre sin desanimarse. Pero no lo hagan como los discípulos. Cuando Jesús lleva a 3 discípulos con él al monte, ¿qué es lo que hacen estos discípulos? En vez de orar, ¿qué es lo que hacen? Quedarse dormido. ¿Ah? Entonces, en Mateo 26, 40, 41, el Señor le dice, cuando Jesús vuelve, dice, cuando vuelve a sus discípulos, los halló dormidos. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. La carne es débil. Nosotros, si tuviéramos más humildad y tuviéramos más fe, nuestra vida sería muy distinta. La vida de los demás sería muy distinta. El mundo sería distinto. Y no habría tantas peleas, asesinatos, robos, tantas cosas que ocurren en el mundo entero. No habría. Pero como no tenemos a Dios, ni estamos ni así de cerca de Dios, pasan las cosas que tienen que pasar. Así que imagínense, esa es la situación áspera que nosotros tenemos en estos momentos. ¿Y qué vamos a hacer? Orar. Eso es lo que vamos a hacer. Orar. Orar. Dios nos pide orar y tenemos que orar. Vamos al Santísimo. Vamos a la iglesia. O en su propia casa. Si no tiene el tiempo para ir al Santísimo, no tiene el tiempo para ir a la iglesia, en su propia casa. Vaya a su cuarto. Cierre la puerta. Ore. 1 hora. 1 horita. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar en el próximo espacio. El tema de cómo recibir un milagro y entonces continuar. No se vaya para que podamos aprender más y más. ¿Ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bien,
continuamos con la segunda parte, ¿cierto?, de este tema tan hermoso que es cómo recibir un milagro. Estamos en esto y vamos a ir de lleno al tema para no perder más tiempo. Este tema lo vamos a finalizar hoy. Ya el próximo lunes vamos a comenzar un nuevo tema que va a ser la crucifixión de Jesús. Ya que estamos en Cuaresma y ya que nos estamos acercando a la Semana Santa, vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús. Eso nos va a tomar como 3 o 4 programas. Así que va a ser un poquito largo, pero va a ser contundente. Usted va a poder aprender muchísimo ahí, muchísimo. ¿Ok? Así que vamos a ir de lleno entonces al tema de cómo recibir un milagro. Bien, vamos a ir a San Mateo 7:7-8. San Mateo 7:7-8. Dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero es la confianza necesaria que tenemos que poner en el Señor. ¿Ok? Y además la posibilidad que Él nos está dando para acercarnos a Él. ¿Ok? Acércate a mí. Acércate a mí. ¿Ok? Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama a la puerta. Porque si tú llamas a la puerta, yo te abriré. Entonces, es una forma de decirnos que Él va a estar ahí siempre para nosotros. Siempre va a estar para nosotros. Cuando uno ora, cuando uno va a orar, ¿cierto? Uno tiene que tener la convicción y la fe de que el Señor nos va a escuchar. Tenemos que tener esa convicción y esa fe. Porque si nosotros vamos, pedimos o hablamos y pensamos que no lo va a escuchar, entonces estamos mal. Estamos mal. Ya de partida comenzamos mal. Es lo mismo que si vamos, pedimos, oramos y pasan los días y usted cree que el Señor no la escuchó o no lo escuchó, ahí también estamos mal. El Señor tiene su tiempo. ¿Okay? El Señor tiene su tiempo. Él trabaja a su tiempo. Él no trabaja como nosotros que queremos las cosas ya. Le pido ahora y a los 2 minutos ya quiero resuelto eso. Eso no es así. Y jamás va a ser así. El Señor lo va a resolver porque tú le estás pidiendo de corazón, con fe, con humildad. Le estás pidiendo. Entonces Él te lo va a dar. Pero te lo va a dar a su tiempo, porque Él trabaja a su tiempo. Él trabaja, ¿cierto?, para ti en la forma y en la medida en que Él ve que tiene que ser necesario. ¿Okay? No va a trabajar porque tú le exijas, lo quiero ahora. Dámelo ahora, no me lo des mañana. Yo no lo necesito mañana, yo lo necesito ahora. Él no trabaja así. ¿Okay? Aquí no se trata de controlar, ni de dominar, ni de exigir. Aquí se trata de la humildad para poder pedir. Si tú quieres que se haga tu voluntad, si tú quieres, si está en ti que hacerlo, hagámoslo. Pero si no, no importa, Señor. Yo sé que hiciste lo posible. Nunca enojarse con el Señor. Pero ¿por qué no lo...? Yo te pedí esto y no me lo hiciste. ¿Por qué? ¿Ah? Si aquí dice en Mateo 18, en Mateo 7, 8, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Entonces, muchas veces uno dice, pero si el Señor está diciendo en la Biblia de que pide y se te dará, y usted pide y no se le da nada, entonces se enoja, patalea, le pega a las puertas, le pega patadas a las paredes, porque no se le da. Y usted dice, este Señor no existe.
No, estamos mal. Otro día estaba hablando con un amigo que su fe la tiene por el piso. Es una lástima. O sea, una lástima. Una lástima. Porque nosotros no podemos exigirle al Señor, no podemos. El Señor trabaja a su manera, en su tiempo. No trabaja cuando nosotros querramos. Miren, Santa Mónica estuvo orando todos los días por 40 años para la conversión de San Agustín. Ella murió y no lo vio convertido. San Agustín se convirtió después de que ella murió. Pero ella nunca cesó, jamás cesó de orar. Por eso es una santa. Ella creía firmemente en Dios. Tenía una fe leal, una fe firme al Señor. Por eso se convirtió en una santa. ¿Ok? Ella oró y más oró por la conversión de San Agustín. Y Dios no se lo dio, por 40 años no se lo dio. Dios no convirtió a San Agustín en el tiempo que ella se lo pedía. Lo convirtió después. Y miren, llegó a ser un doctor de la iglesia. Santo doctor. ¿Ah? Entonces, eso es lo que usted tiene que ver. Si usted ora pidiendo algo, no le exija al Señor que tiene que ser ahora ya. No, déjelo trabajar. Él lo hará. Él lo hará, pero a su manera, en su tiempo. Él lo hará. Vamos a San Mateo 21, 21, 22. San Mateo 21, 21, 22. Dice, Jesús les declaró, en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro, quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal que lo crean, lo recibirán. Ahí está la clave. Y es lo que hemos estado hablando durante estos 3 programas, bueno, 2 y medio programas en relación a este tema. ¿Ok? Leo otra vez porque es palabra de Dios. Leo otra vez. Jesús les declaró, en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, para no dudar, para no estar en el medio, será que no será, que a lo mejor que es posible, que quizás no. Si tú tienes tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro, quítate de ahí y échate al mar. Y ese cerro lo hará. Todo lo que pidan en oración, con tal que lo crean, lo recibirán. Si usted va y ora de corazón, con fe y humildad, eso que está pidiendo se le va a dar. Si usted lo pide exigiendo, si usted lo pide por pedirlo, si usted lo pide porque así lo cree, no se le va a dar. No se le va a dar. Yo le voy a contar la historia de un niño que acostumbraba, él vivía como en un rancho, una finca, ¿no? Y cerca de ahí pasaba un riachuelo. Pero resulta ser que el riachuelo pasaba por la propiedad del vecino, no pasaba por la propiedad de él, o sea, de los papás, ¿no? De donde él vivía, sino que pasaba por la propiedad del vecino. Entonces a él le gustaba ir a pescar, le encantaba ir a pescar. Y se va a pescar. Cuando él está pescando, ¿verdad? Cuando está pescando ahí en el río, se acerca el vecino, ¿verdad? Y lo intimida. ¿Ok? Lo intimida.
le dice, si te vuelvo a pillar aquí, si te vuelvo a ver pescando en mi río, en el río donde yo, de mi propiedad, te voy a dar con todo. Entonces el niño ya no quería ir a pescar porque le tomó miedo al hombre, ¿no? Le tomó mucho miedo. No quiso decirle nada a los papás, entonces no quiso hacer nada. Entonces por mucho tiempo no volvió a ir a pescar. Pero un día vino el primo, ya el primo era mucho mayor. El niño tenía unos 12, 13 años, pero el primo tenía como 18 o 20 años, por ahí. Y entonces el primo lo invita a pescar, le dice, vamos a pescar. Entonces el niño le dice, no, yo no voy a pescar. Entonces le dice, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces el niño le cuenta el por qué ya no va a pescar. Cuando el vecino, ¿no? El hombre lo había amenazado y él sentía temor, sentía mucho miedo. Entonces el primo le dice, ¿y para qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo si yo soy campeón nacional de boxeo? ¿Para qué estoy yo? Y entonces el niño dice, pues entonces sí, vamos a pescar. Cuando fueron a pescar, el niño se sentía protegido, se sentía seguro, porque él sabía de que si el vecino venía, el primo lo iba a defender. Sabía que el primo, si tenía que pelear con el vecino, como él era campeón nacional de boxeo, era muy probablemente que le iba a dar su tanda, ¿no? Su buenos golpes. ¿Ok? Entonces, no vaciló, en ningún momento vaciló en poder ir a pescar. ¿Ok? No vaciló para ir a pescar con el primo. Si eso quiere decir de que, este cuento quiere decir de que si usted se siente acompañado de una persona poderosa, mucho más grande que usted, mucho más fuerte que usted se va a sentir segura o seguro. Entonces no va a tener miedo. Para donde usted vaya no va a tener miedo porque usted va a estar acompañado de una persona que la va a proteger o lo va a proteger. ¿Verdad? Y entonces usted no tiene que vacilar en sí. Si usted tiene que ir a hacer algo, no va a vacilar en decir, ok, yo voy a ir, porque no tiene el miedo, porque sabe que esta persona lo puede ayudar, sabe que esta persona lo puede proteger, lo puede cuidar, ¿verdad? Entonces, la fe está en que ese niño, ¿cierto?, tenía fe en su primo, de que cualquier cosa que fuera a pasar, su primo lo iba a defender, lo iba a ayudar, lo iba a proteger. Entonces es la misma forma, la misma manera de que cuando nosotros nos sentimos así, protegidos, cuidados, ¿cierto?, bendecidos, seguros por la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces indudablemente que nosotros, nuestra fe debe estar 100% en nuestro Señor. Porque si esa fe está, no hay miedo, no debe haber miedo a nada. También me acuerdo de otra historia de una muchacha, me parece que pasó en Francia o en Italia, no me recuerdo si fue en Francia o en Italia. Ella fue de noche a estudiar con una amiga, tenían un examen al día siguiente y ella se fue a estudiar. Pero resulta ser que del lugar donde la dejaba el bus, o la guagua, o nosotros en mi país le llamamos micro, ¿verdad? Pero del lugar que la dejaba el bus a la casa tenía que caminar un estrecho. Y ese estrecho tenía que pasar por un pasaje, ¿cierto? Un pedazo de calle como de 100 metros o menos, oscuro.
Y eso lo viví en carne propia en mi país, sin ir más allá. Entonces, esta muchacha va a estudiar. Cuando termina de estudiar ya era demasiado tarde, eran las 11, 12 de la noche. Entonces, sale de la casa y se va caminando hacia el paradero para ir a buscar, ¿cierto? O ir a tomar el bus. Pero en eso se da cuenta de que hay un hombre parado en un poste. Se da cuenta de eso, a pesar que estaba oscuro, se da cuenta de que ese hombre está ahí parado. Y ella sintió miedo. Sintió bastante miedo. Entonces, mientras caminaba para no retroceder, ella se puso a orar. Se puso a orarle al Señor. Protégeme, ayúdame, que no me pase nada, que llegue sana a mi casa, etcétera, etcétera. Y resulta que el tipo no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Sin embargo, al otro día apareció, ¿cierto?, de que al tipo lo habían arrestado porque él había violado y asesinado una muchacha en ese lugar. Y entonces ella se quedó con eso porque ella dijo, wow, ¿cómo es posible que a mí no me haya pasado nada y a una muchacha que quizás pasó 10, 20 o media hora después que yo la violaron y la asesinaron? ¿Cómo es posible? Y entonces ella toma una posibilidad de poder ir a ver a este hombre a la cárcel para preguntarle por qué es que él no le hizo nada a ella, pero a la que venía atrás, ¿cierto?, como media hora atrás, la violó y la asesinó. Y entonces ella, cuando está cara a cara con el hombre, le pregunta, le dice, yo quiero saber por qué tú no me hiciste nada. Y el hombre le dijo, no pude. Y ella le dijo, ¿por qué no pudiste? Le dice, porque tú tenías 2 hombres, uno a cada lado. Tenía 2 hombres, uno a cada lado, y eran más altos que yo. Eran mucho más altos que yo. Y ella dijo, pero si yo no tenía a nadie, yo iba sola. Dice, no, tú ibas bien acompañada por 2 personas, muy altas, mucho más altas que yo. Y no le hizo nada. Y ella se puso a pensar y dijo, wow, ¿qué habrá sido? Entonces recordó cuando ella se puso a orar con humildad, con fe al Señor, y probablemente el Señor le mandó un par de ángeles para que la cuidara. ¿Entiendes? Entonces, si tuviera fe, una verdadera fe, si yo tuviera fe, una verdadera fe, no vacilaría. Y además le diría a esa montaña que se moviera y la montaña se movería. ¿Ok? Se movería. Y entonces, vamos a ir a lo que dice Pablo, lo que nos enseña Pablo como el Espíritu de Dios distribuye sus dones. En 1 Corintios 12, 1, 7 y después al 11. 1, 7 al 11. ¿Ok? Dice así. 1 Corintios, ¿ok? Dice así. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. ¿Ok? Después saltamos al 7. Dice, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también el mismo Espíritu. A este le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecías, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas, a aquel el don de intérprete. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere.
como el Espíritu de Dios quiere. O sea, si se recuerdan bien, en el tema anterior nosotros tratamos cómo llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo llenarse del Espíritu Santo. Se dan cuenta que cómo recibir un milagro, con el otro, que cómo llenarse del Espíritu Santo, van de la mano, van tomados de la mano. ¿Ah? Porque si usted se llena del Espíritu de Dios, ora constantemente, con humildad, reconociendo al Señor, teniendo fe, abriendo su corazón, usted tendría una vida maravillosa, como la han tenido muchos santos, muchos. Y muchos, el Espíritu de Dios le ha regalado dones para que entonces con esos dones ellos hayan podido hacer milagros. Por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío él sabía cuando le mentían en una confesión. Él sabía. A él había que decirle la verdad, toda la verdad. Porque cuando se le estaban confesando, él decía, todavía te queda, todavía te falta, hay algo que falta ahí. Él sabía. Y así tantos y tantos santos que el Señor le ha dado como regalo un don para que hagan milagros. ¿Ah? Se dan cuenta cómo van conectados el uno con el otro en los temas. Porque todo lo que viene de Dios es por nuestro bien, todo. Y que podamos ser ejemplo para los demás. Si Dios nos regala un don y con ese don podemos realizar un milagro, bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque así sea. Ya que al estar lleno del Espíritu Santo podremos contemplar sin sorpresa los milagros. El que pudiera realizar en mí, en mi familia y seres queridos, no es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Solo está en nosotros poder abrir nuestro corazón al Señor, al Espíritu de Dios, confiando en Él, creyendo en su palabra, recordando siempre que a través de la oración con fe y humildad, Él podrá obrar en nosotros los milagros que podamos desear. Qué lindo, ¿no? Tomás de Aquino, el santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII definió el milagro como algo hecho por Dios, más allá de las causas conocidas por los hombres. Algo hecho por Dios, más allá de las causas conocidas por el hombre. Hay hombres que hacen milagros, pero no son ellos. Es porque Dios lo permite que sea así. Porque el hombre no hace milagros. ¿Ok? El hombre no hace milagros. Pero hay hombres que sí lo hacen. Hacen milagros no por ellos, sino porque Dios les ha permitido eso. Muchos hombres que han llegado a ser santos, ellos pudieron realizar, regalar, hacer milagros en la vida de los demás. Si usted y yo tenemos fe y humildad, podremos hacer milagros o recibir milagros. Hay que tener una oración constante, no desanimarse, no ponerse a dormir como los discípulos. Hay que estar con Dios y mientras más cerca, mucho mejor, porque así lo reconozco más y sé que Él es poderoso y de esa forma podrá darme muchas cosas a las cuales muchas veces yo dudo. Que les vaya muy bien, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿ok? Muchas buenas para esta semana. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.